¿Alguna vez has sentido que estás librando una batalla que nadie ve? ¿Te has encontrado llorando en silencio mientras todos a tu alrededor siguen con sus vidas como si no pasara nada? ¿Has sentido que estás al borde de rendirte porque ya no te quedan fuerzas para luchar? Y si te dijera que Dios no solo conoce tu batalla, sino que ha estado contigo en cada segundo de ella, que cada lágrima que ha corrido por tu rostro ha sido contada por el Dios de los ejércitos, ¿te quedarías para escuchar lo que Él quiere decirte hoy? Hay batallas que no se ven con los ojos, pero que consumen el alma. El enemigo muchas veces no está afuera, sino dentro, en los pensamientos, en la ansiedad, en ese cansancio invisible que pesa más que cualquier carga física. Y lo más desgarrador de todo es que a veces ni siquiera tú sabes cómo explicar lo que estás sintiendo. Solo sabes que duele, solo sabes que estás en guerra. Pero escúchame con el corazón. Tú no estás solo en esa guerra. No importa si nadie más la entiende. No importa si los que te rodean la ignoran o la minimizan. Hay uno que sí la comprende. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos, conoce cada rincón de tu batalla. Él no está distante ni indiferente. Él no es un espectador. Él es el guerrero que pelea por ti, como dice Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este mensaje no es casualidad. Hay personas que ahora mismo están siendo guiadas por el Espíritu Santo para escuchar esta palabra. Tú eres una de ellas. Y no es porque seas fuerte, es porque Dios ha decidido fortalecerte en medio de esta tormenta. Tú no buscaste esta lucha, pero fuiste escogido para superarla con Él. Quizá estás batallando con un diagnóstico médico que te robó la paz. O quizá es un conflicto familiar que ha desgarrado tu corazón. Tal vez luchas contra pensamientos oscuros que te atormentan por las noches. O puede que sea una mezcla de todo eso. Y has sentido que tu fe se debilita, que tus oraciones no suben del techo, que tu esperanza se ha ido evaporando poco a poco. Pero hoy Dios quiere hablar a tu alma y recordarte quién es Él y quién eres tú en Él. Dios no solo ve tu batalla, Él está dentro de ella. Él camina contigo en medio del fuego, como caminó con Sadrach, Mesac y Abed-nego en Daniel 3:25, cuando el rey Nabucodonosor exclamó asombrado: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios». ¿Lo escuchas? Eso no es historia antigua, eso es para ti hoy. Él está en el fuego contigo, Él está en el diagnóstico contigo, Él está en ese proceso que nadie más entiende. No estás perdiendo, estás siendo formado, preparado, refinado. Pero hay algo más. El enemigo quiere que pienses que esta batalla es un castigo, quiere que creas que estás así porque has fallado. Pero el Espíritu Santo me impulsa a decirte algo que puede romper cadenas ahora mismo. Esta batalla no es el final. Esta batalla es el escenario donde Dios se va a glorificar como nunca antes en tu vida. El salmista lo entendió cuando dijo, en el Salmo 34:19, «Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». No de algunas, no solo de las pequeñas, de todas. Ese librará en hebreo es natsal, que significa rescatar, arrebatar, liberar por intervención poderosa. No es una simple ayuda, es una intervención divina que cambia todo. Eso es lo que Dios está preparando para ti. Pero necesitas permanecer, necesitas escuchar su voz por encima del ruido de la guerra. No estás escuchando este mensaje por accidente. Esta es tu zarza ardiente. Este es tu momento Horeb. Dios te está llamando por nombre, así como llamó a Moisés desde el fuego, y le dijo,
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Este momento, este mensaje es santo, porque Dios lo ha separado para hablarte directamente al corazón. Quizás no entiendes por qué aún estás en la batalla, por qué no ha llegado el milagro, por qué parece que el cielo guarda silencio. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Y si el silencio no es ausencia, sino preparación? ¿Y si el aparente retraso es en realidad la orquestación perfecta del cielo para revelarte algo más grande que la solución que esperabas? Porque hay algo que solo se revela en medio de la lucha. Hay un nivel de intimidad con Dios que no se alcanza en los días tranquilos. Solo cuando se cae todo lo demás, cuando ya no quedan fuerzas humanas, es ahí donde ves a Dios como tu único sostén. Ahí es donde su presencia no es solo doctrina, sino aire. No es solo teoría, es sustento. Tú que estás escuchando esto, que has pensado que nadie entiende lo que atraviesas, Dios te ha visto. Y no con una mirada lejana, sino con esa mirada que describe Hagar en Génesis 16:13, cuando exclama: Tú eres el Dios que me ve. En hebreo, el Roi. El mismo Dios que vio a una sierva despreciada y embarazada en el desierto, te ve a ti, en tu desierto, en tu agotamiento, en tu huida, y te promete una fuente de agua viva, porque esa es otra verdad que debes guardar en tu corazón hoy. En cada batalla, Dios también prepara una provisión. En 1 Reyes 19, cuando Elías huye al desierto deseando la muerte, Dios no lo reprende. Dios no le dice, deberías tener más fe. No. Dios le envía un ángel que le da pan y agua. Elías no necesitaba un sermón, necesitaba sustento. Y Dios le dio exactamente lo que necesitaba. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo hoy. Sustentarte. No con palabras vacías, no con frases motivacionales, sino con pan celestial, con agua viva, con presencia real. Porque la victoria de esta batalla no depende de tu fuerza, sino de cuánto permites que Él sea tu fuerza. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Lo ves? Él no te pide fuerzas, te las da. Él no exige que tú seas el héroe de tu historia. Él es el héroe. Tú eres el amado. Él es el guerrero. Tú eres el hijo por el que Él pelea. Y si te sientes débil, si estás en ese punto donde no sabes si vas a resistir, eso no significa que estás perdiendo. Eso puede ser exactamente el punto donde Dios se glorifica. Porque 2 Corintios 12:9 dice, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En griego, esa palabra perfecciona es teleitai, que implica alcanzar su máxima expresión, su plenitud. ¿Sabes qué significa eso? Que tu debilidad no es estorbo para Dios, es el escenario donde Él despliega su mayor poder. Este no es un mensaje cualquiera, es una señal, una llamada divina, un recordatorio desde el cielo. Tu batalla no será en vano, porque Dios está contigo en ella. Él no solo sabe por lo que estás pasando, Él ya ha decretado tu victoria, y su presencia es la garantía de que no caerás. Así que quédate, escucha cada palabra como si fuera agua para tu alma, porque este mensaje no es solo información, es impartición. El Espíritu Santo quiere fortalecerte, levantarte, renovarte. Hoy es un día de esperanza, aunque estés en guerra. Y ahora que tu corazón se ha abierto, prepárate, porque lo que viene no son ideas, es verdad eterna para tu espíritu. Y mientras cada palabra se va revelando, algo va a cambiar dentro de ti. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo está diciendo para ti. Hay una verdad que cambia la manera en que enfrentas tu batalla. No estás luchando para ganar,
Estás luchando desde una victoria que ya fue asegurada por Dios. Esta no es una afirmación optimista ni una frase inspiradora más. Es una realidad espiritual anclada en la Escritura. En Deuteronomio 20:1-4, Dios le da una instrucción clara a su pueblo antes de entrar en combate. Escucha con el corazón estas palabras eternas. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¿Puedes ver la clave en este pasaje? Dios no dice, si acaso llegas a enfrentar una batalla. Él dice, cuando salgas a la guerra. La guerra es una realidad inevitable, no es señal de fracaso espiritual, es parte del camino del justo. Pero también es el escenario en el que Dios mismo promete entrar contigo, pelear contigo y salvarte. Ahora quiero que pienses en algo. El texto dice que cuando veas un enemigo más grande que tú, no temas. ¿Por qué? Porque la lógica del cielo no es como la del mundo. El mundo te dice, si eres pequeño, retrocede. Pero Dios dice, si eres pequeño, confía más, porque yo soy tu tamaño. El enemigo te quiere hacer pensar que no estás preparado para lo que enfrentas. Pero esa es la mentira más vieja del infierno, porque Dios nunca ha usado lo suficiente para demostrar su poder. Él usó una vara en manos de Moisés para abrir el mar. Usó una piedra en manos de David para derrotar al gigante. Usó unos cuantos panes y peces para alimentar multitudes. Y usará tu debilidad para mostrar su gloria. No es lo que tienes en tus manos, es quien está contigo. ¿Sabías que el nombre de Dios, Jehová Nisi, significa el Señor es mi bandera? Aparece en Éxodo 17:15, cuando Moisés levanta un altar tras la victoria sobre Amalek. ¿Y por qué lo llama así? Porque durante esa batalla, mientras Moisés mantenía sus brazos levantados, el pueblo vencía. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, los enemigos prevalecían. ¿Sabes qué hizo Dios? Puso a Aarón y a Hur para que sostuvieran los brazos de Moisés, y mientras sus manos se mantenían en alto, la victoria era inevitable. Aquí hay una revelación para tu batalla. Dios no solo pelea por ti, también pone a personas para sostenerte cuando ya no puedes más. A veces crees que estás completamente solo, pero el cielo ha dispuesto a Aarones y Hures que aparecen en los momentos más críticos para sostener tus brazos espirituales. Personas que oran por ti sin que lo sepas. Palabras que te alcanzan justo cuando pensabas rendirte. Un mensaje, una alabanza, una frase, todo orquestado por Dios para recordarte que no estás solo. Y si aún no han llegado esas personas, escúchame, este mensaje es uno de ellos. Este momento, esta palabra, este altar digital donde ahora tu espíritu está siendo sostenido. Porque cuando el infierno lanza su ataque más violento, es porque el cielo está preparando su mayor intervención. Pero necesitas aprender a mirar la batalla como Dios la ve. Porque si la miras con ojos humanos, verás solo caos, verás enemigos, verás cifras, reportes, diagnósticos, conflictos, ansiedad, deudas, soledad. Pero si levantas los ojos espirituales, verás a Jehová Sabaoth, en pie, rodeado de ángeles, declarando sobre ti: no morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Salmo 118:17. Esta es la parte que más incomoda al enemigo. Cuando tú decides creer que aunque todo diga lo contrario, Dios sigue estando en control. ¿Has leído la historia de Josafat en 2 Crónicas 20?
El rey de Judá recibe la noticia de que viene contra él una gran multitud. El texto dice que tuvo temor, pero en lugar de rendirse, puso su rostro para consultar a Jehová. ¿Y qué le responde Dios? Escucha bien. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. 2 Crónicas 20, 15, 17. ¿Puedes sentir el poder de esa palabra? No es vuestra la guerra. Esto no se trata de ti. Se trata de un Dios que pelea por los suyos. Un padre que no permite que sus hijos sean derrotados sin propósito. Y cuando Josafat creyó esa palabra, ¿sabes qué hizo? Adoró, cantó, puso a los levitas al frente del ejército. Y el resultado, Dios confundió a los enemigos, se destruyeron entre sí. El pueblo no tuvo que levantar un arma, solo un cántico. Aquí hay una estrategia espiritual que tienes que entender. Cuando la batalla te supera, la adoración se convierte en tu arma más poderosa. No es la lógica humana, no es el análisis, no es el cálculo. Es el espíritu quebrantado delante de un Dios que escucha el clamor de los suyos. ¿Y sabes por qué Dios actúa así? Porque Él no solo quiere darte la victoria, quiere revelarte quién es Él durante la guerra. Él quiere que no solo digas, gané, sino que puedas testificar, conocí a Dios de una forma que nunca imaginé. Porque cada batalla trae una nueva dimensión de su carácter. En cada lucha, Dios revela un nuevo nombre. En cada quebranto, Él muestra una nueva faceta de su gloria. Job lo entendió después de haberlo perdido todo. En Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere provocar en ti. No solo darte una salida, darte una revelación, que ya no vivas de lo que otros te dijeron de Él, sino de lo que tú experimentaste en carne propia. Pero para llegar ahí, necesitas permanecer, no rendirte, no entregarte al desánimo, porque el enemigo no está tan interesado en tus circunstancias como lo está en tu fe. Él quiere quebrar tu fe, quiere que maldigas a Dios en medio del proceso, quiere hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti. Pero aquí estoy para decirte lo contrario. Dios no solo recuerda tu batalla, Él la ha escrito en su libro. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cada lágrima que has derramado, cada noche sin dormir, cada suspiro, todo está guardado, registrado y atesorado en la memoria de tu Dios. Él no desprecia tu dolor, Él lo convierte en testimonio. Y cuando llegue el momento de tu levantamiento, porque llegará, verás que cada herida tenía propósito, que cada silencio estaba lleno de respuesta y que cada día de lucha fue entrenamiento para una gloria mayor. Esta batalla no será tu derrota, será tu plataforma, y cuando mires atrás no dirás, sobreviví por suerte, dirás, Jehová estuvo conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11. Porque así pelea Dios, no desde la distancia, sino desde adentro, con poder, con ternura, con estrategia perfecta. Él no ha terminado contigo. Esta batalla no es el fin, es el escenario donde conocerás al Dios que nunca falla. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, si Dios está contigo, la batalla duele tanto? ¿Por qué si Él promete estar a tu lado, hay noches donde sientes que el alma se te desgarra por dentro? Te diré algo que puede incomodarte, pero también puede despertarte. Dios no ha prometido que la batalla no dolerá. Él ha prometido que no te dejará solo en ella. Mira lo que dice Isaías 63:9 sobre el corazón de Dios por su pueblo. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
puedes absorber el peso de esta revelación. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. El texto hebreo aquí usa la palabra tsar para angustia, que no solo significa presión emocional, sino un sentimiento de opresión que asfixia el alma. El Espíritu Santo te está diciendo que cada vez que tú sientes dolor, Él también lo siente. Dios no es un espectador frío que observa desde el cielo. Él es un Padre que se duele contigo. Y esto cambia radicalmente nuestra perspectiva. Porque muchos creen que si hay dolor, Dios no está. Pero la Biblia enseña que donde hay dolor, Dios se manifiesta con más profundidad. Cuando Lázaro murió, Jesús sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que en pocos minutos todo el llanto de Marta y María se convertiría en celebración. Y aún así lloró. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la Biblia, pero uno de los más profundos. ¿Por qué lloró? Si sabía que todo se iba a arreglar. Porque nuestro Dios no solo ve el resultado final, Él camina contigo el proceso. Y cuando tú lloras, Él no te dice, tranquilo, todo estará bien. Él llora contigo. No es debilidad divina, es compasión perfecta. Es raham, en hebreo, una misericordia visceral, la de un padre o madre que sufre viendo a su hijo atravesar dolor. Y eso es lo que tú necesitas entender hoy. No estás en una lucha abandonada, estás en un proceso acompañado. Es como cuando un padre ve a su hijo aprender a caminar, lo ve caer, lo ve golpearse, pero no interviene todo el tiempo, no porque no le duela, sino porque sabe que es necesario que el niño aprenda a levantarse, a afirmarse, a confiar. Y así te mira tu Padre Celestial. Sabe que cada caída te fortalece, que cada paso te afirma y que la batalla que estás enfrentando no te está destruyendo, te está formando. ¿Quieres saber por qué el enemigo ha intensificado tanto el fuego contra ti? Porque el infierno siempre ataca con más fuerza cuando el cielo está a punto de manifestarse. Recuerda a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en Daniel 3. La orden fue clara, caliéntalo 7 veces más. ¿Y sabes qué pasó? Que en medio del fuego, Nabucodonosor vio a un cuarto hombre en el horno, uno semejante al Hijo de Dios. ¿Entiendes? No fue fuera del horno, fue dentro. No fue antes del dolor, fue en el punto más alto del sufrimiento. Porque hay dimensiones de Dios que solo se revelan en la intensidad de la batalla. Y si estás en uno de esos momentos ahora, si todo parece estar ardiendo, si todo parece estar fuera de control, no estás siendo destruido, estás a punto de tener una revelación gloriosa del Hijo de Dios caminando contigo. Pero esto también nos confronta con otra verdad. Dios no siempre quita la batalla, porque a veces la batalla es el camino hacia la promesa. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando estaba frente al Jordán? Habían salido de Egipto, habían caminado por el desierto y ahora estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Pero esa tierra no estaba vacía. Había enemigos, había ciudades fortificadas, había gigantes. ¿Por qué no simplemente les dio una tierra deshabitada? Porque las promesas de Dios no se reciben por comodidad, se conquistan por fe. Y esto es clave para ti hoy. Si estás en batalla es porque estás cerca de una promesa. El enemigo no ataca territorios vacíos, él ataca puertas de bendición. Así que si estás siendo rodeado por problemas, si sientes presión por todos lados, no lo veas como señal de abandono divino. Velo como evidencia de que estás pisando suelo prometido. Dios quiere enseñarte en esta etapa algo que no puedes aprender en la calma. Cómo confiar cuando no hay lógica. Cómo esperar cuando no hay señal. Cómo seguir cuando no hay fuerzas. Y para eso, Él te da una promesa que está escrita con fuego en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta no es una frase bonita, es un juramento divino. En el hebreo original, la frase "yo estoy contigo" es Ani imja, Anokahi imkacha. La palabra Ani es enfática, expresa identidad. Yo soy, sí, yo mismo, estoy contigo. Dios no envía un representante, no delega tu caso. Él mismo baja al campo de batalla. Él mismo toma tu mano. Él mismo sustenta tu alma. ¿Sabías que el verbo que se usa para sustentar en ese pasaje es tamak, tamaka h? Significa sostener con firmeza para que no caigas. En otras palabras, Dios no solo te acompaña, te sostiene para que el peso de la batalla no te destruya. Y mientras tú sigues, aunque con lágrimas, aunque a veces arrastrándote, cada paso tuyo es observado por los ojos del cielo. Cada oración, aunque susurrada entre sollozos, es recibida como incienso. Dios está con los quebrantados. Eso no es una metáfora, es una geografía espiritual. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Tú que has sentido que ya no puedes, tú que has pensado que nadie entiende el nivel de dolor que estás cargando, tú que te preguntas por qué Dios no interviene ya, escúchalo con el alma. Él está ahí. No lo sientes porque tu corazón está herido, pero Él está ahí. No lo ves porque tus ojos están llenos de lágrimas, pero Él está ahí. Y vendrá el día, y no tardará, en que mirarás atrás y dirás: esa batalla me rompió, pero Dios me sostuvo. Esa noche pensé morir, pero Dios me habló en el silencio. Esa etapa no tiene sentido humano, pero fue ahí donde conocí el amor más profundo de mi vida. Y cuando eso pase, te convertirás en voz para otros, en sostén para los que vienen detrás, en bandera viviente de que Dios no abandona, no olvida, no falla. Así que, aunque tiemble tu fe, aunque te sientas al borde, no te sueltes. Porque hay alguien que no te soltará jamás. Tu batalla no es un accidente, es un altar. Y allí Dios se manifestará. Y si te dijera que lo que estás viviendo no es solo una crisis, sino una guerra espiritual, donde el cielo te defiende sin que tú lo sepas. Que mientras tú clamas aquí en la tierra, hay ángeles que se movilizan, demonios que retroceden y una palabra de Dios que está en proceso de cumplimiento sobre tu vida. Quiero que entiendas algo que puede cambiar tu oración, tu fe y tu resistencia. Tú no peleas solo. Tú peleas con un respaldo que no se ve, pero que es más real que lo que estás viviendo. Y eso lo confirma una escena poderosa en Daniel 10. Daniel había estado orando durante 21 días. Estaba esperando respuesta. No había señales, no había visiones, no había paz. Solo silencio. ¿Y sabes qué le dice el ángel cuando finalmente llega? Daniel 10:12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el ángel agrega algo crucial en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Estás escuchando esto con tu espíritu. Desde el primer día en que Daniel oró, Dios envió la respuesta. Pero hubo una guerra invisible en los cielos. El espíritu demoníaco que gobernaba Persia se levantó para detener lo que Dios ya había decretado. Esto no es solo historia antigua, es tu historia hoy. Cada vez que tú oras, el cielo se activa, pero también el infierno se inquieta. Y hay cosas que tú no ves, luchas en la dimensión espiritual que están sucediendo ahora, mismo para protegerte, para sostenerte, para que la respuesta llegue. No te dejes engañar por el silencio. No pienses que tu oración se perdió.
La demora no es ausencia, es batalla. ¿Y sabes qué más revela este texto? Que cuando tú decides humillarte y persistir, tú participas de esa guerra, no eres un espectador. Tu intercesión, tu fe, tu clamor, tu ayuno, son armas en manos de Dios. Muchos creyentes piensan que la guerra espiritual es solo para ministros o intercesores especiales. Pero la verdad bíblica es que cada hijo de Dios está envuelto en una guerra espiritual, lo quiera o no. Efesios 6:12 lo dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estás peleando contra tu jefe, ni contra tu familia, ni contra tu economía. Estás peleando contra estructuras espirituales que quieren abortar tu destino. Pero la buena noticia es esta: no estás desarmado. Dios te ha dado armamento espiritual. Efesios 6, 13, 18 enumera la armadura de Dios, y no es una metáfora poética, es un código de combate celestial: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la oración constante. ¿Notas que todo es defensa y ataque? Porque no fuiste diseñado para huir, fuiste diseñado para resistir. La palabra resistir en griego es antistenai, anthistimi, que significa ponerse en pie con fuerza opuesta. Es decir, Dios no te manda a esconderte, te manda a enfrentarlo, porque tú no estás solo, estás cubierto, estás respaldado, estás ungido, y aquí está una verdad que te sacude el alma. El enemigo no teme tanto tu oración como tu resistencia, porque muchos oran y se rinden si no ven resultados en una semana. Pero cuando tú decides persistir, cuando aunque no sientas nada, sigues adorando, cuando aunque no veas resultados, sigues creyendo, cuando aunque te cueste, sigues obedeciendo, eso es guerra. Eso provoca temblores en el reino de las tinieblas. Hay una escena en 2 Reyes 6 que es clave. El profeta Eliseo está rodeado por un ejército enemigo. Su criado entra en pánico y le dice: «¡Ay, Señor mío, ¿qué haremos?». Pero Eliseo responde algo que tienes que grabar en tu alma hoy. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego ora: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Y Dios le abre los ojos al criado, ¿y qué ve? El monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuchas esto con tu espíritu. Aunque no los veas, hay carros de fuego rodeando tu casa. Aunque no los percibas, hay ángeles asignados a tu causa. Aunque el enemigo grite, los ejércitos celestiales están en posición. Entonces la pregunta ya no es ¿dónde está Dios? La verdadera pregunta es: ¿estoy dispuesto a creer en lo que no veo mientras todo me grita lo contrario? Porque la fe verdadera no es decir que Dios puede, es mantenerse firme cuando todo parece que no lo hará. Job dijo: «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Job 13:15. Esa es fe que el infierno no puede romper. Y cuando tú te plantas así, cuando tú te niegas a retroceder, el cielo responde: «Tú estás en una guerra espiritual, sí, pero no estás en desventaja». El enemigo ya fue vencido en la cruz. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso significa que tú no peleas para ganar, peleas desde la victoria. Tu batalla no es para ver si Dios vencerá. Es para manifestar en tu vida la victoria que ya está escrita. Y sí, el enemigo se levantará, sí, habrá ataques. Pero el Salmo 91:7 te lo dice con claridad: «Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará».
porque hay un cerco invisible, hay una cobertura celestial, hay un pacto firmado con sangre que te sostiene. Y esa es la razón por la que sigues aquí. No porque seas fuerte, sino porque eres sostenido. No porque todo esté bien, sino porque Dios pelea por ti. Así que levanta tu cabeza, aun si estás temblando por dentro, aun si no entiendes el porqué de todo. Dios conoce tu batalla, y más que eso, la pelea contigo. Tú no estás esperando una respuesta. Estás caminando hacia el cumplimiento, y cada paso que das en fe, cada palabra que pronuncias en oración, está empujando un muro invisible que pronto caerá. Y cuando caiga, no dirás, yo lo logré. Dirás, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11. ¿Alguna vez has sentido que tu dolor es invisible, que tus lágrimas caen al suelo y nadie las ve, que ni siquiera Dios las toma en cuenta? Y si te dijera que cada lágrima que has derramado ha sido recogida por Dios, que hay un frasco celestial que las guarda como ofrenda de guerra, y que esas lágrimas están regando el terreno de tu próxima victoria, tú no estás solo. Dios no solo conoce tu batalla, Él te está formando en medio de ella. Y esto no es un consuelo poético, es una verdad bíblica con poder profético. El Salmo 56:8, RVR 960, dice, Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? La palabra usada aquí para redoma en hebreo es noad, que significa una vasija de cuero donde se guardaban líquidos preciosos. ¿Lo ves? Tus lágrimas no se desperdician. Dios las almacena como aceite santo, porque en el mundo natural, llorar es señal de debilidad. Pero en el reino de Dios, llorar delante del Padre es siembra. El Salmo 126:5 dice, Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aquí está la clave. Tu quebranto no es final, es un proceso. Tu dolor no es castigo, es una herramienta. Dios no solo está contigo en la batalla, Él está usando esa batalla para forjar algo eterno en ti. El apóstol Pablo lo expresó de forma poderosa en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La palabra griega para tribulación es thlipsis, que significa presión extrema, aplastamiento. Pero atención, esa presión no te destruye, te transforma. Esa presión está produciendo dentro de ti un peso de gloria. Varos doxis, una manifestación de presencia divina que no se compara con nada de este mundo. ¿Estás viendo el patrón? Dios no es un observador pasivo de tu sufrimiento. Él no solo está mirando desde el cielo, Él está moldeándote desde adentro. Y tal vez tú digas, pero yo no veo resultados, no entiendo nada. Entonces, permíteme llevarte al horno ardiente de Babilonia. 3 jóvenes hebreos decidieron no inclinarse ante el sistema del mundo, no adoraron al ídolo, y por eso fueron lanzados al fuego, literalmente. Pero algo sucedió allí que cambiará tu perspectiva para siempre. Daniel 3:25, RVR 1960. Aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¡Aleluya! No salieron del horno para encontrarse con Dios. Dios entró con ellos, y lo más hermoso, en el fuego fueron desatados. El rey dice que los lanzó atados, pero los ve sueltos. Puedes ver el simbolismo profético. Lo que vino para atarte, terminó liberándote. La misma llama que debía consumirte, te dejó libre. Así actúa el Dios que conoce tu batalla. Él no te saca del proceso cuando tú quieres.
Él camina contigo en medio del fuego, hasta que lo que te ataba se queme y lo que Él quiere formar en ti se manifieste. Y esto tiene un eco profundo en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí hay una promesa oculta que muchos no notan. Dios no promete evitarte el fuego, promete preservarte dentro de él. Porque hay revelaciones de su presencia que solo se reciben en medio del horno. Hay intimidades con el Espíritu Santo que no llegan en la comodidad, sino en la angustia. Y si estás pasando por algo ahora mismo que no entiendes, si estás en ese punto donde tu alma grita, ¿hasta cuándo? Permíteme decirte algo con autoridad de parte del cielo. Dios no está en silencio. Dios está trabajando. No porque no sienta su voz significa que no está actuando. Dios habla incluso en el silencio. La palabra desierto en hebreo es midbar, que viene de la raíz dabar, que significa hablar. ¿Lo ves? En el lugar donde parece que Dios calla, es donde más está hablando, pero no lo hace como tú esperas. Él no grita, Él susurra, porque susurra al oído de los que están en la cueva, de los que lloran solos, de los que no entienden, pero no dejan de buscarle. Mira a Elías. Después de su mayor victoria en el Monte Carmelo, entra en una crisis de depresión. Se esconde, quiere morir, pero en 1 Reyes 19 Dios se le presenta. Primero pasa un gran viento, luego un terremoto, luego fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Y entonces, un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios, en lo pequeño, en lo sutil, en lo íntimo. ¿No es eso lo que estás viviendo? Tú esperabas que Dios viniera con estruendo, con un milagro, con un grito desde el cielo, pero en cambio te habla con paz en medio del caos. Te fortalece con una palabra mientras todos te abandonan. Te abraza con su espíritu cuando nadie te entiende. Eso no es ausencia, eso es compañía eterna. Por eso, tu batalla no es señal de juicio, es señal de llamado. Los que son formados por el fuego son usados por Dios con poder. David no fue ungido como rey después de la victoria, fue ungido en medio del anonimato mientras peleaba con osos y leones en secreto. Pero esas batallas ocultas lo prepararon para enfrentar a Goliat en público. Lo que tú estás viviendo hoy es una escuela para gigantes, y eso que tú llamas sufrimiento, Dios lo está usando como entrenamiento profético. Ahora mírame con los ojos del Espíritu. Tú no estás siendo destruido, estás siendo edificado. Tú no estás perdiendo, estás siendo purificado. Tú no estás solo, estás siendo transformado por la compañía del Santo. Así que no mires más la batalla como un castigo. Mírala como un taller donde el Maestro está forjando armas eternas dentro de ti. Y cuando todo esto pase, porque pasará, no solo tendrás victoria, tendrás una autoridad que solo nace del fuego. Como Jesús después del desierto, regresarás en el poder del Espíritu. Lucas 4:14 lo dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, porque no sales del fuego igual como entraste, sales con gloria, sales con testimonio, sales con poder, y el infierno lo sabe. Eso que vives ahora es parte de una estrategia celestial para tu madurez. Dios no solo conoce tu batalla, está enseñándote a pelearla como hijo. Y no eres cualquier hijo, eres coheredero con Cristo. Romanos 8:17 lo declara. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Lo ves?
El padecimiento no es un error, es parte del diseño, pero viene con una promesa de glorificación. Por eso, no digas más. ¿Por qué a mí? Empieza a declarar con fe. Si estoy pasando por esto, es porque Dios ve en mí algo que ni yo mismo he visto aún. Porque esta batalla no me define, me está preparando para lo que Dios ya ha determinado. Y créeme, lo que viene será más grande de lo que perdiste. ¿Has sentido que estás bajo ataque espiritual? Como si algo invisible quisiera apagar tu fe, destruir tu paz, acabar con tus fuerzas. Te preguntas por qué justo cuando decides buscar más de Dios, las luchas se intensifican. Y si te dijera que muchas de las batallas que enfrentas no son una señal de derrota, sino una señal de avance espiritual, y que cuando el enemigo ataca con más violencia es porque el cielo está a punto de manifestar algo poderoso en ti. Hay una verdad que muchos no comprenden. Dios permite ciertas batallas no para destruirnos, sino para posicionarnos. Y muchas veces, la lucha que estás viviendo no viene porque estás haciendo algo mal, sino porque estás empezando a caminar en tu verdadera identidad. ¿Sabías que el enemigo no teme tanto a tus oraciones como teme a tu comprensión de quién eres en Cristo? Porque cuando tú descubres quién eres en el Espíritu, el infierno tiembla. La Biblia lo deja claro en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. La palabra griega usada aquí para fortalezas es ochuroma o gíroma, y no se refiere a una ciudad amurallada visible, sino a estructuras mentales, argumentos y pensamientos que el enemigo construye para esclavizar tu mente. Sí, hay una guerra, pero no es contra personas. Efesios 6:12, RVR 1960 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es en esas regiones celestes, ese espacio invisible donde se define lo visible, donde Dios también actúa, porque Él no te deja solo en medio de esa guerra. Él pelea por ti, pero también te entrena para pelear. A veces esperamos que Dios resuelva todo por nosotros, cuando en realidad Dios quiere formar un guerrero en nosotros. Y esto es clave para tu crecimiento. No todo ataque viene para destruirte. Muchos vienen para revelarte lo que hay en ti. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, no fue por casualidad. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿Con qué propósito? Ser tentado. ¿No es eso sorprendente? El Espíritu Santo mismo llevó a Jesús al lugar de confrontación, porque sabía que al vencer allí, Jesús saldría en el poder. Hay batallas que Dios permite porque llevan un peso de autoridad futura. Y hay algo más profundo que necesitas entender. El enemigo no ataca lo que no teme. Si el enemigo te está atacando con fuerza, es porque hay algo en ti que amenaza su reino. Hay un propósito en ti que no puedes ver completamente, pero que el infierno ya ha detectado. Por eso quiere destruirte antes de que lo descubras. Mira la historia de Moisés. Antes de que él supiera que sería libertador de Israel, Faraón ya estaba matando niños varones hebreos. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. El infierno siempre trata de destruir a los ungidos antes de que descubran quiénes son, pero Dios usa incluso el ataque del enemigo para esconderte, formarte y revelarte en su tiempo. Recuerda esto: lo que el enemigo usa para callarte, Dios lo usa para posicionarte. Y no estás peleando solo.
La Biblia dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo aparece justo antes del cruce del Mar Rojo. El pueblo estaba aterrorizado, con el ejército de Faraón detrás y el mar delante. Pero Dios tenía una estrategia. La batalla no era del pueblo, era suya. Lo que ves como una imposibilidad puede ser simplemente el escenario que Dios está preparando para abrir un camino donde no lo hay. Tus ojos ven un muro. Dios ve una puerta que aún no has visto abrirse. Y aquí está el punto profético. No todas las batallas son para que las pelees. Algunas son para que las creas. Porque hay momentos en que Dios dice, no toques nada, solo mantente firme. Yo estoy actuando. Pero, ¿cómo discernir cuándo pelear y cuándo esperar? Aquí es donde entra la madurez espiritual. Y aquí es donde muchos fallan, porque se cansan, se frustran y retroceden, pero tú no retrocederás. Dios te está llamando a discernir espiritualmente lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y ese discernimiento no nace de la emoción, nace de la intimidad. No se trata de gritar más fuerte en oración, se trata de escuchar más profundo en su presencia. El Espíritu Santo es tu maestro de guerra. Él conoce los planes ocultos del enemigo y sabe cuándo levantarte con espada y cuándo quedarte quieto confiando. Pero si no estás escuchando su voz, vivirás reaccionando al ataque, en vez de caminando con estrategia. Proverbios 3:5-6, RVR 1960, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí hay una clave de guerra espiritual. Reconoce a Dios en todos tus caminos, no solo en los buenos, también en los días oscuros, en las noches de llanto, en la batalla que no entiendes, porque incluso allí Él está peleando por ti. Y algo más, el arma más poderosa en medio de la batalla no es tu fuerza, es tu obediencia. ¿Recuerdas las murallas de Jericó? Dios le dijo a Josué que diera vueltas en silencio durante 7 días. Una estrategia que no tiene sentido para la mente carnal, pero la obediencia abrió el milagro. Obedecer cuando no entiendes es el lenguaje de los guerreros del reino. Obedecer cuando todo grita lo contrario, eso es fe en acción. Y cuando tú obedeces a Dios en medio de la guerra, la victoria no solo es tuya, es heredada para los que vendrán detrás de ti, porque cada batalla que enfrentas no solo tiene que ver contigo, tiene que ver con los que vendrán detrás, tus hijos, tu familia, tu generación. Tú estás rompiendo ciclos, tú estás estableciendo un nuevo legado, y eso molesta al infierno, pero no importa cuán fuerte sea el ataque, el que está contigo es más poderoso. 1 Juan 4:4, RVR 1960. Lo dice con autoridad. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo ves? La victoria ya está escrita. El enemigo solo puede hacer ruido, pero no puede tocar tu esencia. Tú eres hijo, tú eres heredero, tú estás marcado por la sangre del Cordero. Y mientras el mundo se derrumba, tú caminas en fuego, pero no te quemas. Caminas en valle, pero no mueres. Porque Dios no solo conoce tu batalla, Él pelea en ti, por ti y contigo. ¿Alguna vez has dudado de que Dios cumplirá su promesa contigo? ¿Has llegado a pensar que tal vez se olvidó de lo que te dijo? ¿O que quizás, por causa de tus errores, Él cambió de opinión? Y si te dijera que la fidelidad de Dios no depende de tu perfección, sino de su carácter inmutable, y que esa promesa que sientes lejana sigue viva, activa, esperando ser cumplida, aunque tú ya hayas dejado de creer.
Escucha esto con atención. Dios no se retracta de lo que habló. El cielo no retira su palabra. Romanos 11:29, RVR 1960, lo afirma con poder, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra griega para irrevocables es ametameletos, ametamelitos, que significa sin arrepentimiento, sin vuelta atrás. Cuando Dios te llamó, Él sabía todo sobre ti. Tus errores pasados, tus dudas presentes, tus caídas futuras, y aún así te eligió. Esto no es una licencia para pecar ni para vivir sin compromiso. Es un fundamento espiritual que debe quebrar tu orgullo para que camines en humildad y dependencia. Porque si Dios no se retracta de su promesa, entonces tú puedes anclar tu alma a su fidelidad, incluso en medio del caos. Hay una historia en el libro de Génesis que revela esta verdad de forma impresionante. La vida de José. Dios le dio sueños, promesas de grandeza, pero lo que siguió fue todo menos glorioso. Foso, traición, venta como esclavo, prisión, injusticia, silencio, años y años sin señales visibles de que Dios estaba cumpliendo lo que había dicho. ¿Te suena familiar? Quizás tú también estás en esa etapa de la historia donde nada tiene sentido, donde lo que Dios te habló parece imposible, donde tus circunstancias contradicen la palabra profética. Pero si estás ahí, necesitas saber esto. La batalla que estás viviendo no niega la promesa, la prepara. Dios no está en silencio porque te olvidó. Dios está en silencio porque está formando en ti el carácter necesario para sostener lo que viene. José no podía gobernar Egipto con mentalidad de niño mimado. Tenía que pasar por el proceso para que, cuando el día de la manifestación llegara, él estuviera listo no solo para recibir el trono, sino para preservarlo. Y lo más asombroso es esto. Cuando todo parecía terminado, Dios lo levantó en un solo día. De prisionero a gobernador. Del olvido a la plenitud del propósito. Así actúa Dios. Él tarda, pero no llega tarde. Y en Génesis 50:20, cuando se encuentra con los hermanos que lo traicionaron, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese versículo encierra una clave profética para ti. Dios es especialista en usar lo que otros hacen contra ti para posicionarte en su voluntad. No hay traición, abandono, injusticia o dolor que pueda frenar el plan eterno de Dios en tu vida. Pero necesitas entender esto. La fidelidad de Dios no siempre se ve como tú esperas. A veces se ve como una puerta cerrada, como una pérdida, como un silencio prolongado, como una batalla que no entiendes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es fiel a su plan eterno en ti, no a tus deseos temporales, y eso es parte de su amor. Si Él te diera todo lo que le pides, muchas veces terminarías lejos de su propósito. Pero como Padre perfecto, Él guarda lo mejor para el tiempo preciso. Y aunque tú no lo veas, Dios nunca ha dejado de trabajar en tu favor. Jesús lo dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, incluso cuando tú no sientes nada, incluso cuando tú crees que estás solo. Dios está obrando, y su fidelidad no depende de tu percepción emocional, sino de su palabra. La fidelidad de Dios es como el sol. Aunque las nubes lo oculten, sigue brillando. Aunque no lo veas en este momento, no ha dejado de alumbrar. Y aquí viene algo que puede cambiar tu forma de atravesar esta batalla. La fe no es ver la promesa cumplida, es creer en la fidelidad del que la dio. Hebreos 11:11 habla de Sara, la esposa de Abraham. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó
que era fiel quien lo había prometido. Ella no confió en su capacidad, no confió en su cuerpo, confió en la fidelidad de Dios. Y si hoy estás cansado, si tu alma se siente débil, si la promesa parece enterrada, si la batalla te agota, vuelve tu mirada no a la promesa, sino al Dios de la promesa. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Dios no te permitió atravesar fuego para verte consumido. Él te formó, te preservó y te trajo hasta aquí, porque hay un cumplimiento que se acerca. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Escucha, esa palabra sobre tu vida aún tiene dirección, no ha perdido fuerza, no se ha extraviado, no ha sido anulada. Tú puedes haber fallado, puedes haber dudado, puedes haber retrocedido, pero Dios sigue siendo fiel, y esa fidelidad es tu ancla. Cuando todo se mueva, cuando la tierra tiemble, cuando las emociones te traicionen, ancla tu alma en su fidelidad. Lamentaciones 3:22-23 lo declara con autoridad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es su fidelidad. Y esa fidelidad está presente ahora mismo en tu batalla. Él no se fue. Él no se rindió contigo. Él no cambió de parecer. Él no necesita un plan B, porque su plan A sigue en pie. Así que no te sueltes, no te rindas, no te dejes engañar por lo que ves. Aún hay palabra viva sobre ti. Y si puedes creerlo, entonces levanta tu cabeza, aunque tus rodillas tiemblen. Levanta tus ojos, aunque haya lágrimas, y declara: grande es su fidelidad sobre mí. Porque aunque la batalla sea real, más real es el Dios que prometió estar contigo hasta el fin. Y si te dijera que el verdadero enemigo en tu batalla no es la persona que te hirió, ni la situación que vives, ni siquiera tus emociones. Y si el ataque que estás viviendo ahora es más profundo, más espiritual, más estratégico que lo que tus ojos alcanzan a ver, piénsalo por un momento. ¿Por qué justo ahora, cuando decidiste acercarte más a Dios, comenzaron a cerrarse puertas? ¿Por qué fue después de rendirte de verdad que comenzaron los pensamientos de rendición? ¿Por qué cuando oraste con más fervor sentiste más oposición? La respuesta es clara en la palabra. Tú no estás luchando contra carne ni sangre. Tu batalla no es meramente humana. Efesios 6:12 lo revela sin rodeos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que estás sintiendo no es locura, no es casualidad, es guerra espiritual. Y tú no estás loco por sentirte débil, ni eres débil por llorar, ni estás solo por luchar. Lo que pasa es que estás en medio de una batalla invisible, y muchas veces la guerra se vuelve más intensa cuando estás más cerca del cumplimiento. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no pelea lo que no teme perder. Satanás no ataca cualquier tierra. Él ataca la tierra que tiene promesa. No se mete en una vida sin propósito, pero cuando hay un llamado, cuando hay una unción, cuando hay un destino espiritual, entonces sí, la guerra se intensifica. Y tú que estás escuchando esto, debes entender que la presión que sientes ahora mismo es proporcional al potencial profético que cargas. Sí, tú cargas un llamado, tú cargas una promesa, tú cargas una unción. Y por eso también cargas una oposición. Pero aquí está la verdad que el infierno no quiere que recuerdes. Tú no peleas por la victoria. Tú peleas desde la victoria. Cristo ya venció. Colosenses 2:15 declara que Jesús en la cruz
despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria es tuya, no porque lo merezcas, no porque lo entiendas todo, sino porque estás en Cristo. Entonces hoy, aunque todo en ti diga rindo, Dios te dice, resiste. Efesios 6:13 te da esta instrucción clara. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Notas eso? No dice para que puedas evitar el día malo. Dice para que resistas en el día malo. Dios no promete que no habrá guerra, promete que te da las armas para resistir. Y aquí hay una revelación que cambiará tu perspectiva de batalla. A veces, Dios no detiene la tormenta, porque quiere entrenarte en medio de ella. No porque te quiera ver sufrir, sino porque quiere fortalecerte para reinar. Un ejército no se entrena en vacaciones. Un guerrero no nace en paz, sino en fuego. Y tú estás siendo formado. Sí, tú, con tus errores, con tus dudas, con tu fragilidad. Estás en formación para ser un conquistador espiritual, porque Dios no forma víctimas, Él forma vencedores. Y si estás peleando con lágrimas, no te avergüences. Jesús también sudó sangre en Getsemaní, y aún así se levantó, y aún así siguió. La pregunta no es si te duele, la pregunta es ¿a quién recurres cuando duele? Y aquí es donde debes recordar lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú no estás desarmado, tú no estás solo, tú estás revestido de Cristo, y el infierno tiembla no cuando tú gritas, sino cuando tú crees, cuando crees en la palabra, cuando te afirmas en la promesa, cuando decides adorar en medio de la batalla. Porque adorar en la cima es gratitud, pero adorar en el valle es guerra. Sí, esa alabanza con lágrimas, ese gracias quebrado, ese te creo entre suspiros, eso es lo que desata victoria espiritual. ¿Lo recuerdas en la Biblia? Josafat en 2 Crónicas 20, rodeado por ejércitos enemigos, no fue a pelear con espadas primero. Envió adoradores al frente del ejército y mientras adoraban, Dios peleaba. Mientras levantaban su voz, los enemigos caían. Esa es la estrategia del cielo. No se trata solo de resistir, se trata de adorar en resistencia. Así que levántate en el espíritu, toma tu lugar, no como víctima, sino como hijo. No como alguien a punto de rendirse, sino como guerrero ungido por Dios. Tu oración tiene poder, tu adoración tiene poder, tu obediencia tiene poder, y aunque estés cansado, tú sigues siendo peligroso para el infierno. Y quiero hablarte directamente a ti, tú que piensas que perdiste terreno, tú que sientes que no puedes más, tú que estás en guerra interna y externa. Dios no solo conoce tu batalla, Él está dentro de ella contigo. Él pelea por ti, Él te sostiene, Él te protege, Él te afirma. Y Él no ha perdido una sola guerra. Por eso, aunque la batalla sea invisible, tu victoria será evidente. Y cuando todo esto pase, cuando el polvo se asiente, cuando el enemigo sea silenciado, tú seguirás de pie, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de aquel que te llamó. Porque tú no fuiste creado para caer y quedarte en el suelo. Fuiste creado para conquistar. ¿Alguna vez has sentido que las pruebas en tu vida son castigos o que Dios te está abandonando? ¿Has pensado que tus luchas son solo una cadena interminable de sufrimiento sin sentido? O quizás, como muchos, has deseado que la batalla termine ya, sin entender por qué está allí en primer lugar. Y si te dijera que cada batalla que enfrentas es un taller divino donde Dios está moldeando tu alma con un propósito eterno y perfecto, que cada dificultad, cada lágrima, cada momento oscuro
es en realidad una herramienta de gracia para tallar en ti la imagen de Cristo, para hacerte fuerte, paciente y lleno de esperanza. Mira lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Analicemos esa cadena espiritual: tribulación, paciencia, prueba, esperanza. No es un camino fácil, pero sí es el camino verdadero hacia una fe robusta y madura. Cada vez que el dolor te golpea, tienes dos opciones: quedarte en el lamento o avanzar hacia la transformación. ¿Y sabes qué? Dios quiere que elijas avanzar. Él quiere que te aferres a la promesa, no a la dificultad. Pero esta transformación no es automática ni mágica. Es un proceso espiritual profundo donde el corazón aprende a depender de Dios en todo momento, no solo cuando la vida es fácil. Y para eso, Dios permite la batalla. Piensa en la palabra hebrea nisayón, nisaibón, que significa en prueba o prueba de fuego. No es un castigo, sino un examen divino para revelar quién eres en realidad. Cuando tus verdaderos valores son puestos a prueba, tu identidad se fortalece. Como el oro que pasa por el fuego y sale más puro, así tu alma es refinada por las pruebas. Job, quien es un ejemplo clásico de sufrimiento y fidelidad, declaró en Job 23:10: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Es importante entender que Dios no te prueba para dañarte, sino para purificarte. Y esta purificación tiene un propósito: para que puedas ser una luz para otros en medio de la oscuridad. Porque la batalla no solo te cambia a ti, también cambia a quienes te rodean. Tu testimonio, tu perseverancia, tu fe a pesar del dolor se convierten en un faro para aquellos que también luchan. ¿Sabías que la palabra griega para fortaleza usada en la Biblia es kratos, que significa poder y dominio? Dios quiere que no solo sobrevivas a tu batalla, sino que domines sobre ella, que te conviertas en alguien que no es definido por las dificultades, sino por la capacidad de vencerlas en Cristo. Es como un atleta entrenando para la carrera. El dolor de los músculos, la fatiga, las caídas, todo es parte del entrenamiento para la victoria. Sin ese proceso no habría fuerza ni resistencia. En 2 Timoteo 2:3-4, Pablo dice: «Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo alistó para la guerra». Esta vida espiritual es una guerra, y la batalla que enfrentas es el entrenamiento para ser un soldado fuerte, firme y enfocado. Por eso, cuando Dios permite la batalla en tu vida, no lo hace con indiferencia. Lo hace con un propósito lleno de amor, para que aprendas a depender de Él, para que tu fe crezca, para que tu esperanza sea real y para que tu carácter refleje a Cristo. Y esta formación no solo es para tu beneficio, sino para el reino de Dios. Porque cuando tú te levantas, fortalecido y transformado, te conviertes en un instrumento de bendición para muchos. No subestimes el valor de tu batalla. No minimices el proceso que estás atravesando. Dios está escribiendo una historia de redención y victoria a través de ti. Así que no te desanimes cuando las cosas parezcan difíciles o interminables. Recuerda que las promesas de Dios están siempre acompañadas por su fidelidad para cumplirse, y que en medio del fuego, Él está contigo, perfeccionando tu fe. Por último, te dejo con la hermosa declaración de Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, la batalla duele, sí, la batalla cansa, pero en ella, si permites que Dios actúe, te convertirás en la persona que Él te creó para ser. Y esa persona es una persona de victoria. ¿Has sentido alguna vez esa soledad profunda en medio de la tormenta? Esa sensación de que nadie te entiende, ni siquiera Dios, que estás gritando en el silencio y nadie responde, que tus lágrimas caen en un pozo sin fondo. Y si te dijera que Dios no solo conoce tu batalla, sino que Él mismo está en tu trinchera, luchando contigo y por ti en cada instante, que no hay ni un solo momento en el que estés verdaderamente solo, aunque parezca que el mundo te ha dejado atrás. La Biblia revela una verdad profunda y consoladora en Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Esto no es un mero cliché o un texto para decorar la pared. Es una promesa viva, dirigida a ti, en medio de tus angustias. Dios no es un espectador distante, ni un juez impasible. Él es un Dios cercano, un Padre que conoce cada latido de tu corazón y cada suspiro de tu alma. En Isaías 41:10, Él dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Lo ves? No es solo un Dios que observa, sino un Dios que actúa y sostiene. Y esta comunión no es algo abstracto o reservado solo para los grandes santos. Es para ti ahora mismo, en tu lugar de dolor, en tu momento de duda, en tu valle oscuro. Jesús mismo se identificó con nuestra debilidad. Hebreos 4:15 nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que Él entiende tu lucha. Él ha estado allí y sabe lo que sientes. Pero más aún, Él te invita a cargar tu cruz con Él, a no pelear solo, sino a caminar acompañado. Mateo 11:28-30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso aquí no es solo una pausa física, es un descanso profundo para el alma, un alivio divino que solo la presencia de Dios puede dar. Imagínate por un momento un guerrero exhausto, herido, que se refugia en el campamento de su comandante. No está solo, está en manos seguras, recibiendo cuidado, fuerza, estrategia para la siguiente batalla. Así es Dios contigo. Él no solo conoce tu batalla, Él está en el campo de batalla contigo, sosteniéndote, guiándote, dando instrucciones precisas. Y en el silencio de la oración, en el susurro de tu corazón, Él te habla y te fortalece. Como un padre que calma a su hijo asustado, Dios te ofrece paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando sientas que las fuerzas te abandonan, recuerda que la fortaleza del guerrero no proviene de sí mismo, sino del Espíritu Santo que habita en ti. En Efesios 3:16, Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Eso significa que tu fuerza verdadera viene de Dios, no de tus propias capacidades. Y esto no es un apoyo temporal, es una fuente inagotable, una provisión constante que se renueva cada mañana, tal como lo describe Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio de tu batalla, Dios está haciendo mucho más que acompañarte. Él está peleando por ti. Él está abriendo caminos donde parece que no los hay. Él está sembrando esperanza cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Por eso te animo hoy a que te aferres a esa verdad, que levantes tus ojos y mires más allá de la tormenta,
que reconozcas la presencia del guerrero celestial que está contigo. Y aunque las circunstancias no cambien de inmediato, aunque la batalla continúe, tu perspectiva puede cambiar radicalmente. Porque donde hay presencia de Dios, hay paz. Donde hay paz, hay poder. Donde hay poder, hay victoria. Quizá la batalla sea dura y larga, pero la promesa es clara. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Él está contigo y con Él eres invencible. Recuerda las palabras de Salmos 46, 1-3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tú puedes tener esa confianza, no porque no haya batalla, sino porque hay un Dios que pelea contigo. Por eso en tu soledad ora, en tu cansancio descansa en Él, en tu incertidumbre confía. La batalla puede ser feroz, pero tu Dios es más grande y Él está contigo, hoy y siempre. ¿Alguna vez has sentido que la batalla en tu vida va más allá de lo visible? Que no es solo un problema económico, un conflicto familiar o una enfermedad física, sino algo más profundo, más invisible, algo que no puedes enfrentar solo con fuerza humana o soluciones terrenales. Y si te dijera que la verdadera batalla que enfrentas es espiritual y Dios te ha dado la armadura necesaria para ganarla, que aunque tus ojos vean la dificultad, el campo real de lucha es en el mundo espiritual, y allí es donde Dios pelea contigo y te equipa para la victoria. La Biblia nos revela que el enemigo no es un ser humano, ni una circunstancia, sino un adversario espiritual, con poderes y estrategias que buscan destruir tu fe y tu esperanza. En Efesios 6:12, Pablo nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de Mentisei, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos enseña que lo que parece una batalla terrenal tiene una dimensión mucho más profunda y espiritual. Cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia radicalmente. Ya no ves los problemas solo como obstáculos insalvables, sino como oportunidades para ejercitar tu fe y confiar en el poder de Dios. Pero para luchar esta batalla no puedes usar armas humanas. En Dios mismo te ha dado la armadura espiritual que necesitas. En Efesios 6, 13-17 se describe esa armadura: el cinturón de la verdad, aletheia, la verdad absoluta de Dios, la coraza de justicia, dikaiosine, la justicia imputada de Cristo, el calzado del Evangelio de la paz, evangelión, el mensaje de reconciliación, el escudo de la fe, pistis, una fe activa que apaga los dardos del enemigo, el yelmo de la salvación, soteria, la seguridad de la salvación que protege la mente, la espada del Espíritu, ramatou pneumatos, que es la palabra de Dios. Cada pieza es vital y debe ser usada con fe, entendimiento y obediencia. Imagínate a un soldado en medio de la batalla que entra sin su armadura, sin su escudo, sin su espada. ¿Tiene alguna oportunidad? Ninguna. Pero cuando está equipado, con cada pieza bien puesta, puede enfrentar cualquier ataque con valentía y confianza. Es lo mismo para ti. Si reconoces que la batalla es espiritual y te revistes con la armadura que Dios te ha dado, tendrás la fuerza para resistir, avanzar y salir victorioso. Y esta armadura no se pone una sola vez, sino cada día, en cada momento de prueba. Cada vez que enfrentas una dificultad, debes revestirte de la verdad, tomar la justicia de Cristo, calzarte con la paz, levantar el escudo de la fe, proteger
tu mente con la salvación y usar la palabra de Dios como tu espada. Esto requiere fe activa y una relación íntima con Dios, porque sin Él no puedes mantenerte firme. Además, la oración es fundamental. La armadura espiritual se completa cuando oramos en el Espíritu, intercediendo y clamando por fortaleza. La batalla espiritual no se gana con estrategias humanas, sino con dependencia total en Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo declara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando reconoces tu debilidad y te entregas a la gracia de Dios, su poder se manifiesta en ti. No luchas solo ni con tus propias fuerzas. Dios pelea contigo y a través de ti. Y esta guerra, aunque dura, tiene un final glorioso. Romanos 8:37 dice: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esto significa que no solo ganarás, sino que serás más que vencedor sobre todas las circunstancias y enemigos. Así que no te rindas, no te desanimes, porque la batalla es real y difícil, pero también es una oportunidad para que Dios demuestre su poder, su fidelidad y su amor inquebrantable. Recuerda que tu victoria depende de mantenerte firme, vestido con la armadura de Dios y confiando plenamente en Él. Toma hoy esa decisión. Levántate como un guerrero espiritual, consciente de que Dios está contigo, fortaleciéndote y guiándote. La batalla es dura, sí, pero tu Dios es más fuerte y tú eres más que vencedor. Ahora que sabes que Dios conoce tu batalla, que Él está contigo en cada momento, en cada lágrima, en cada instante de debilidad y fuerza, quiero que guardes esta verdad profunda en tu corazón. Dios no es un observador distante, ni un juez severo que espera que falles. Él es tu Padre amoroso, tu guerrero defensor, tu refugio seguro, y su presencia en tu vida es la garantía de que nunca caminarás solo. Quizá las circunstancias sigan difíciles, pero la promesa de su fidelidad permanece firme. Porque cuando Dios está contigo, ninguna batalla es invencible. Es como dice el Salmo 34, 17, 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa es la esperanza que hoy quiero dejarte. Aunque la batalla sea intensa, Dios está obrando para liberarte y fortalecerte. Tú no estás aquí por accidente. No estás pasando por esto sin un propósito. Dios te está formando, te está preparando para una victoria que impactará tu vida y la vida de muchos a tu alrededor. Por eso, te invito a que respondas con fe y valentía. No te rindas. No permitas que la desesperanza te robe la paz. Reconoce que Dios está contigo, que su brazo poderoso te sostiene y que su amor nunca falla. Quiero que escribas en tu corazón, y si quieres, también en los comentarios o donde puedas expresarlo, la palabra creo. Declara con convicción que crees en la presencia activa de Dios en tu batalla, que crees en su poder para liberarte y fortalecer tu espíritu. Únete a esta comunidad de fe donde juntos podemos compartir testimonios, orar unos por otros y crecer en la seguridad de que Dios conoce cada batalla y está contigo siempre. Esta no es solo una enseñanza más, es una invitación a experimentar el amor y la fidelidad de Dios de una manera tangible y poderosa. Así que hoy levántate con la certeza de que no estás solo. Dios está en medio de tu batalla, peleando por ti, sosteniéndote y preparándote para la victoria. Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Si esta verdad resuena en tu espíritu, escribe creo y únete a esta familia de fe. Aquí
En este espacio caminamos juntos hacia la victoria, sabiendo que con Dios a nuestro lado, ninguna batalla es demasiado grande. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por permitir que la palabra de Dios te fortalezca. Recuerda siempre, Dios conoce tu batalla y está contigo.